¿Los profesores también se ponen nerviosos el primer día de clase? Se ponen nerviosos y a veces muy nerviosos. O sea, el inicio del curso es un desafío, es una perspectiva de cierta dureza y también de cierta incertidumbre, sobre todo en momentos como el actual, ¿no? En un momento de incertidumbre como el actual, con tantas leyes que cambian día a día, con una improvisación legislativa notable, el profesor está un poco inquieto ante eso, ¿eh? ¿Y os molesta eso de que viven los profesores, 3 meses de vacaciones? A ver, al final se quedan como tópicos, ¿no? Yo creo. Es un trabajo, quiere decir, está abierto. Creo que, pues evidentemente, tenemos unas vacaciones de acuerdo con un calendario escolar y las disfrutamos en la medida de lo posible, ¿no? Cada profesión creo que tiene su idiosincrasia. Vamos con cosas serias. ¿Por qué el nivel educativo de España nos coloca en mucho ranking al final del todo? ¿Qué estamos haciendo mal? Hombre, yo creo que esa pregunta me supera en el sentido en el que, bueno, es una cuestión que afecta a una globalidad para mí inabarcable. Al nivel de un profesor como yo en un instituto, creo que se están haciendo muchas cosas mal. Hay un excesivo dirigismo jerárquico desde arriba, legislativo, que no cuenta con la práctica del profesor, por ejemplo. Y yo creo que eso es fundamental, que el profesor sea dueño de su espacio, de su tiempo y de su materia, es fundamental. Hay otros aspectos, como el de la formación, hay otros aspectos como el de los problemas sociales que afectan a la escuela, evidentemente, pero vamos, yo no los puedo abarcar. Creo que hay un problema de sentido, de que no sabemos para qué estamos educando muchas veces. Pues fíjate, el motivo del programa o el título es exactamente el exceso de deberes que se manda a los alumnos. Y ahí precisamente sí que tiene potestad y libertad de cátedra el profesor. Me imagino que también tenéis una parcela de libertad para educar. Cada vez menor, porque el trabajo burocrático se ha ensanchado en los últimos años de una manera tal que muchos profesores se quejan de que no tienen tiempo ahora al principio del curso para preparar sus asignaturas. ¿Por qué? Porque la carga burocrática de papeleos, de programaciones, es apabullante. En cuanto a los deberes que me dices, yo no sé tan bien, quiero decir, bueno, hay ciertos debates que surgen, ¿no? Que surgen en los medios, que surgen también a otros niveles, y yo no sé también si un análisis serio nos puede llevar a generalizar de tal manera el exceso de deberes, o quizás más bien por donde venía antes, quiero decir, el sentido de los deberes. Yo creo que deberes tienen que existir porque el trabajo de elaboración conceptual, de concentración, de trabajo del alumno, tiene que existir. Quiero decir, el profesor no puede depositar como si fuese una maquinaria un conocimiento en el alumno, sino que eso tiene que llevarlo a cabo el propio alumno. Sí. Si te parece, vamos a dejar los deberes porque vamos a tener tiempo para debatir si es correcto tantos deberes, dónde los tienen que hacer, marcar los horarios, a pesar de esa libertad que tienen los profesores. 356.000 alumnos en Castilla y León han vuelto ya a las aulas. En Espacio Abierto queremos no hablar de esos problemas que vamos a tener con la LOMCE, de la normativa, pero sí queremos analizar el papel que juegan los padres y los profesores, en definitiva de hablar de la calidad de la enseñanza. Por eso la persona con la que estamos hablando es un profesor, Borja Lucena, que ha venido desde Soria del Instituto Antonio Machado y es profesor de filosofía. La querían cortar el cuello a la filosofía. Y lo consiguen, Pero lo consiguen. ¿Necesita este mundo filosofía? Yo creo que sí, y en el campo de la educación creo que es fundamental. Por lo que venía diciendo antes, quiero decir, la filosofía apunta al sentido de las cosas, al significado. Si perdemos el significado de lo que hacemos, que es lo que muchas veces nos pasa, perdemos una orientación razonable en la educación y en la vida en general. Por eso yo soy un ferviente defensor de que la filosofía tiene que ser una parte fundamental de los programas educativos y de la práctica educativa. Tendremos a alguien que represente a los padres, pero bueno, yo soy padre de 2 niños y cada uno hemos vivido la infancia de una manera. ¿Los padres actuales se puede decir que tenemos una sobreprotección de nuestros hijos?
Bueno, evidentemente esto va por casos. Yo también soy padre. A veces hay una sobreprotección que más bien parece un complejo, en el sentido que hemos abandonado mucho a los niños también por cuestiones laborales, ¿no? Estamos en una sociedad en la que los horarios laborales, en las grandes ciudades sobre todo, son pues extensísimos. Y en cierta manera sí puede haber un complejo, ¿no? Pues, de esa carencia ante los niños, que intentamos a lo mejor compensar de otros modos, ¿no? Con esa sobreprotección que tú dices. ¿Eso significa que estamos preparando mal a las nuevas generaciones? Bueno, es una pregunta no sé, que casi no me atrevo a repetir. Supongo que todas las generaciones han sido mal preparadas porque la vida siempre es lo nuevo que se abre. Es decir, tú no puedes preparar para lo nuevo, ¿no? Puedes dar ciertas herramientas, ciertos modos de enfrentarse y sobre todo tienes que dar, creo yo, por eso te lo decía antes, el sentido, ¿no? de tu vivir, de una dirección, de una orientación en la vida. A partir de ahí, lo que se abre y en estos tiempos es casi un abismo, casi un abismo. Vamos. ¿Te parece bien si vamos a un aula de este perfecto. Colegio Gonzalo de Berceo de Valladolid para debatir de esa calidad, de ver qué es lo que estamos haciendo mal y sobre todo cómo podemos mejorar para formar a nuestros hijos mejor que nos formaron a nosotros? Muy bien, Vamos a ver. gracias. Bueno, en este caso no vas a tener alumnos. Te quiero presentar a Marino Arranz, Encantado de saludaros. Hola, que es el presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, y Marina Álvarez, que es la presidenta de Confapac. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿Vosotros también os ponéis nerviosos el primer día de clase o son solamente los niños? En absoluto. El profesorado está deseando de empezar después de las vacaciones, deseando de empezar. Y los niños también se encuentran a gusto cuando vienen al colegio. ¿Y los padres? Bueno, los padres son nerviosos, no, pero tenemos incertidumbres a estas alturas de comienzo de curso. De ello vamos a hablar ahora mismo. Es un año con incertidumbre por la LOMCE y porque también parece que los partidos políticos no se ponen de acuerdo en un pacto por algo tan importante como la educación. No sé si en los puestos en los que estáis cada uno puede hacer algo. Por ejemplo, ¿el presidente del Consejo Escolar tiene algún peso para modificar o al menos mejorar la educación de nuestros hijos? Sin duda, el Consejo Escolar de Castilla y León recibe toda la normativa que se desarrolla desde la Consejería de Educación y en una mesa de trabajo de la Comisión Permanente con representantes de todos los estamentos educativos, pues le planteamos al propio Gobierno, a la Consejería de Educación, aquellas propuestas de carácter social, porque nuestro órgano es un órgano de participación social, y le planteamos aquellas cuestiones que pueden mejorar el desarrollo o la propuesta que se nos hace por parte de la Consejería y el consiguiente desarrollo de esa propuesta en los centros, con el objetivo fundamental de que sea beneficioso fundamentalmente para los alumnos, también para los padres, lógicamente, pero fundamentalmente para los alumnos. ¿Y los padres les oye? Y los padres intentamos que desde esos foros sí seamos escuchados. Es lo que intentamos colaboración también con los profesores, nos llegan cosas y intentamos eso, colaborar, intentar cambiar lo que puede salir menos bueno, no vamos a decir malo, sino menos bueno, para el bien de los niños, que es el fin común que tenemos los padres, creo que los profesores y la administración, me imagino que también. Porque, quiero decir, yo creo que todos vamos en el mismo barco. Hablar de que profesores y alumnos, en este caso padres, tengan intereses opuestos, no se puede hablar de eso. Creo que no. A todos nos interesa el que, al fin y al cabo, es la educación lo que está en juego, ¿no? De los chicos, a los profesores desde su puesto, que también somos padres, además, quiere decir, no hay intereses contrapuestos ahí. Y yo creo que el profesorado intenta velar por esa misión que tiene encomendada, ¿no?
Vamos por la parte primera que nos ocupa, que es un ejemplo en el que no siempre se está de acuerdo. En el excesivo número de deberes que tienen que dedicar los alumnos cuando llegan a casa. Después de una jornada lectiva tienen que meter mucho tiempo. Y los profesores, hablábamos antes, tienen libertad de cátedra, es decir, que nos podemos encontrar que dos profesores son totalmente distintos a la hora. Desde Confapacal, ¿pensáis que hay un exceso de deberes? Denunciamos eso precisamente, el exceso que hay de deberes, la poca coordinación que existe entre los profesores para mandar deberes. Creemos que en estos momentos, tal cual están planteados, son aburridos incluso para los niños y no motivan nada, no motivan en absoluto. Y ahora con todas las tecnologías que hay, se podían motivar más a los niños, plantear otros proyectos. No sé, es que ahora mismo, tal cual están, creo que en vez de ayudar al alumnado, están aumentando el fracaso escolar en muchos casos. ¿De algún modo eso se podría regular? Sí, mira, en el Consejo Escolar de Castilla y León, el curso pasado, fue, yo diría, que el curso de los deberes escolares. Hicimos un seminario en el cual tuvieron participación los representantes de los padres, del profesorado y del alumnado que está en el Consejo Escolar, ¿no? Y trabajamos un documento que fue consensuado por los representantes de los padres, del alumnado y del profesorado. Un documento que tiene propuestas, porque lógicamente nosotros no podemos legislar, el Consejo Escolar no legisla. Entonces, desarrollamos una serie de propuestas, y había propuestas dirigidas al profesorado, propuestas dirigidas a los padres y propuestas dirigidas de forma general, de tal suerte que lo que hicimos fue aprobado por consenso y tenemos un documento que ya le hemos mandado a los consejeros del Consejo Escolar, y este curso, al principio de curso, pues haremos público y lo conocerá la Consejería de Educación, está de acuerdo con ello, y trabajaremos en ese asunto, en el tema de los deberes escolares. Porque hay otras maneras, otras prácticas para reforzar el aprendizaje que no sea mediante ese trabajo que tienen que rematar los alumnos cuando llegan a casa después de lo que han escuchado en clase. Yo creo que los deberes, como antes hemos hablado, yo creo que son una parte fundamental también del trabajo del alumno, en el sentido en que tiene que asimilar cosas que son nuevas, cosas que son difíciles, y se exige un trabajo en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces no es si hay o no deberes, sino pues lo que decía Marina, qué sentido tienen esos deberes, si en realidad están potenciando ese aprendizaje o son una mera rutina vacía que el alumno pues hace de manera mecánica y por lo tanto obtiene poco. Yo defiendo los deberes porque defiendo el trabajo personal y defiendo que tiene que haber una exigencia para consigo mismo de parte del alumno en ese sentido, pero evidentemente con sentido, con un significado para lo que allí se está desarrollando, ¿no? El trabajo que se hace en clase tiene que ser complementado con eso. La cuestión muchas veces, yo también creo, es que los programas aprobados y que caen de la administración educativa son tan minuciosos, tan exhaustivos, que no dejan más remedio que mandar una gran parte de carga de trabajo al alumno por su cuenta, porque no hay tiempo para desarrollarlos. Yo tengo asignaturas de 1 hora semanal que son unos programas inabarcables. Es decir, si yo quiero dar todo, como el alumno no le mande cosas, no voy a poder. En ese sentido, la libertad de cátedra, pues sí, pero con muchos condicionantes, con muchos condicionantes. Podemos entonces... Sí, completando lo que dice el profesor, yo tengo que decir que el documento que se ha elaborado en el Consejo Escolar de Castilla y León apuesta porque al inicio de cada curso haya una cooperación, un trabajo, un encuentro entre padres y profesores. Es decir, que el centro se abra a los representantes de los padres y que analicen conjuntamente, primero, si los deberes se van a llevar a cabo o si no se van a llevar a cabo. Eso lo coge así el documento. En el caso de que decidan que se van a llevar a cabo deberes por los alumnos, que establezcan una coordinación entre el profesorado, de tal suerte que, o bien utilizando la página web del propio centro, o bien utilizando cualquier herramienta de carácter tecnológico, puedan hacer llegar a los padres y a los alumnos una propuesta que esté al menos un mes
de antelación, o 2 meses, inclusive un trimestre completo, de tal suerte que el alumnado y los padres puedan saber qué tipo de deberes y cómo van a ser, porque si el profesor tiene programado todo el curso, puede hacer una propuesta de deberes que pueden ser modificados en caso de que haya alguna alteración en el Los libros de texto no hay que seguirles al pie de la letra, es decir, que porque a veces yo creo que el profesor os escudáis en que si hay que cumplir ese libro de texto y marca ya una cantidad de trabajo excesivo, parece que es como ir en contra del curricular que tenéis. Sí, a ver, el libro de texto pues es una herramienta, pero evidentemente puede ser muy mal utilizada, ¿no? Al final puede ser el escondite de muchas carencias, un libro de texto. Yo creo, en ese sentido, que que el profesor, y es lo que se ha perdido, yo creo, es la iniciativa del profesor. Estamos enseñando palabras preciosas como iniciativa, creatividad, y el profesor es el que, digamos, al que se le prohíbe el desarrollo de iniciativa y creatividad. ¿Por qué? Porque desde la administración se intentan imponer ciertos métodos, se imponen programas, como digo, que se llaman de enseñanzas mínimas, pero no son mínimas, son exhaustivas. De tal manera que poco vamos a enseñar creatividad e iniciativa si no dejamos al profesorado que sea creativo y que tenga iniciativa en ese sentido. Y hoy día la realidad que hay en los colegios es cuando sale un niño de primaria y se encuentra con su padre, la primera pregunta después del beso es ¿cuántos deberes tienes? Evidentemente, si el niño dice sí, no quedes con nadie en el parque, que esta tarde no va al parque. Entonces eso también afecta a la vida familiar, afecta a la sociabilidad del niño con otros niños, porque ya tienes que estar 2 o 3 horas haciendo deberes. Y es lo que no puede ser, que se lleve la clase a casa. No, hay que separar. La clase tiene su hora, tienen que valerle, a los de primaria tendrían que valer con las clases lectivas. No, que tienen que llegar a casa y seguir haciendo deberes porque no dan abasto, porque el de matemáticas pone 20 ejercicios, el de lengua otros 20, entonces no hay coordinación tampoco para tener más estabilidad. No se puede regular que los propios centros, que a lo mejor los deberes los tienen que hacer las personas que a lo mejor llevan un cierto retraso, tengan unas horas de refuerzo, pero en el mismo centro y que no sean excesivas. Pero no hay diversidad tampoco, de cara a los alumnos, no hay diversidad, todos los niños hacen los mismos deberes y yo creo que no todos necesitan los mismos deberes. Sí, otra de las propuestas que se hacen en el documento es que el profesorado exponga y proponga diferentes deberes en función del alumnado que tenga. No todos los deberes para todos los alumnos iguales. Eso es una de las propuestas. Otra de las propuestas es que se organicen y que si un día llevan deberes de matemáticas, otros los lleven de lengua. Que los deberes no signifiquen para el alumnado más allá de 60 minutos diarios. En fin, son propuestas que no las podemos regular porque no regulamos, pero sí que se las hacemos, respetando profundamente lo que haga cada profesor y lo que haga padre, naturalmente. Es que por sus palabras, perdona, parece que los niños no tienen tiempo para jugar. No lo tienen. No lo tienen. Hoy día, como están planteados los deberes, no queda mucho tiempo para jugar con sus amigos. No queda. Yo sé de muchos casos que niños de tercero y de cuarto de primaria se dedican 3 horas al estudio, porque encima tenemos planes de bilingüe que te encarecen también el que tienes que dedicarle más tiempo. Entonces, nos parece de verdad una aberración que un niño de tercero de primaria esté 3 horas sentado en su habitación haciendo deberes de su curso. Estamos de acuerdo en que deberes sí, pero no tantos, y a lo mejor más... En primaria lo ideal sería que valiera con las horas lectivas, salvando sexto de primaria. ¿Tan pronto es necesario hacer deberes o es bueno que desde tan pequeños cojan el hábito? Yo creo que tiene que haber la formación de un hábito. Yo no estoy de acuerdo con Marina, ¿no? Yo creo que en primaria ya se puede empezar a introducir tareas que el alumno desarrolle él mismo, ¿no? Evidentemente tiene que estar dotado de una proporcionalidad y de un sentido y digamos, diseñado en términos razonables. Pero creo que sí, quiere decir, si quieres que a los 12 años o a los 11 años de repente un alumno cree un hábito, va a ser muy difícil, creo yo, ¿no? Y después que se enfrenta al instituto. En cuanto a la diversidad, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que tratar esa diversidad, pero para verlo desde otro punto de vista, cuando las ratios
han subido enormemente, es muy difícil que el profesor trate la diversidad. Muchas veces es imposible. Con el sinsentido de ciertos programas y de ciertas directrices que han sido aprobadas, yo me encuentro con que tengo 200 y pico alumnos. ¿Qué hago yo para tratar la diversidad? ¿No? Quiero decir, yo al final nos quedamos en eso, que es pues mandar deberes estandarizados, hacer exámenes estandarizados, etcétera, ¿no? Y claro, pero en cierta manera mis posibilidades son Tendría que pocas. cambiar España de metodología. Quiero decir, esto creo que estamos en el ranking de más horas dedicadas a hacer deberes y luego no se traduce en que los resultados vayan acordes con ese esfuerzo que encima hacen en casa. Hay un problema de base que a lo mejor es lo que hay que tratar y a lo mejor no centrarnos exclusivamente en que sean 1 hora, 2 o 3. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, en principio decir que los resultados que estamos obteniendo en Castilla y León, en todas las evaluaciones externas, son unos resultados que están a nivel de los países europeos más avanzados. Gracias fundamentalmente al trabajo del profesorado, a la implicación de los padres y a que el alumnado, digamos, ha ido cogiendo una dinámica de trabajo. Pero esto que dices es totalmente cierto. Es necesario que haya una coordinación. Es decir, el profesorado entiende que el alumnado debe tener deberes que vayan coordinados y que lo que signifiquen para el alumnado es una complementariedad de lo que hacen en clase. Los deberes repetitivos hay que intentar evitarlos. Fundamentalmente deben de ser deberes creativos, deberes que el alumnado le obliguen a pensar, a tener iniciativa, y existe esa posibilidad. Es muy sencillo coger el libro y poner los deberes que vienen en el libro, como bien comentabas tú antes, pero yo creo que el profesorado ya, que tiene una experiencia y que lleva unos años en un centro, se elabora sus propios deberes, realiza propuestas y va entrando en esa línea. Yo creo que el profesorado de Castilla y León es uno de los mejores profesorados que tenemos en España. ¿Se garantiza la igualdad de oportunidades? No, porque los niños cuando tienen muchos deberes, también los padres, según van subiendo los cursos, tenemos limitaciones económicas o de conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas familias que disponen de una economía mejor, pues llevan a sus hijos a clases particulares. El que no tiene esa economía no los lleva, con lo cual ahí ya tienes diferencia entre los alumnos. Es decir, que volvemos a lo anterior, es decir, que sería importante que esas clases de refuerzo fuesen en el propio centro. Fueran en el propio colegio y lo impartieran los propios profesores que les dan las clases. Que incluso hubiera un tiempo de hacer el trabajo ese que me ha quedado pendiente y lo tengo que llevar para casa, no, hacerlo en el centro y que lo corrija el profesor y que luego no se penalice. Claro, cuando los deberes a lo mejor están incorrectos o no se hacen, sino que intentan motivar, no que simplemente por la palabra deberes al niño ya le entra pánico. Entonces, que la palabra deberes se haga una palabra bonita y que no como ahora que es un castigo, ahora mismo es un castigo. Entonces, ¿y cómo se puede mejorar para tener una enseñanza más motivadora, por utilizar otra palabra, y sin volver a que efectivamente, si los recursos son los que son, si los profesores son escasos, pues a lo mejor es más difícil tener imaginación para yo creo motivarles a los niños? Que los problemas de la escuela están incluidos en un marco muy complejo que es el problema del modelo social en el que estamos. Muchas veces creo que se pone demasiado peso o demasiada responsabilidad en la escuela porque se ha dejado otras áreas. Por ejemplo, en la política, en el campo de la economía, de la política social, eso no lo puede solucionar la escuela. Quiero decir, no podemos pretender que la escuela haga la revolución cuando en la sociedad la política es algo cada vez más alejado de pie de calle, quiere decir propio de unas jerarquías, de unas élites. Y entonces pretender que demos solución solo desde la escuela, eso me parece imposible, ¿no? Al final en la escuela lo que hacemos es intentar sobrevivir con lo que hay, ¿no? Con grandes diferencias sociales, con grandes diferencias familiares, con grandes diferencias, y eso no se puede solucionar desde la escuela. Quiere decir, tenemos que volver a la política para solucionar eso, tenemos que volver a la economía, pero no
a la escuela. La escuela creo que no puede con ese peso. Es una falta de recursos. Siempre miramos a Finlandia, decimos que tienen los mejores profesores, que los que son de primaria van allí, se tratan como verdaderas eminencias, y aquí parece que no tenemos el mismo trato, el mismo cuidado y el mismo dinero dedicado a la educación. ¿Es un problema de dinero? Bueno, yo creo que hay una pequeña parte probablemente que sea problema de recursos económicos. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León tenemos cerca de 35.000 profesores, entre la pública y la concertada, y tenemos 360.000 alumnos. Se puede hacer un cálculo, ¿no? Sí es cierto que cuanto más recursos, hasta un determinado nivel, porque eso está estudiado ya, y todos los informes, el informe McKinsey, por ejemplo, dice que hay un nivel en el cual la subida de recursos ya no hace efectivo para la calidad de la enseñanza. Por otro lado, la calidad de la enseñanza no debe olvidarse de un tema que también ha salido antes, ¿no? Y no debe olvidarse. Una enseñanza de calidad tiene que tener en cuenta las desigualdades, tiene que actuar para eliminar las desigualdades. Eso es básico. No te puedes decir que tienes una educación de calidad si siguen existiendo desigualdades, tanto de salida como de... No puede ocurrir, o debemos evitar que las desigualdades económicas de nacimiento, o las desigualdades sociales, o las desigualdades de inmigración, por ejemplo, penalicen la educación para el alumnado. Hay que intentar que eso sea así. Pero, ¿cómo lo conseguimos? Pues mira, hay una parte de recursos, pero por otra parte hay que tener en cuenta que el profesor es el que lleva adelante la tarea en el centro. Es decir, por mucho que las normas establezcan situaciones determinadas para la educación y demás, una ley, otra ley, demás, si el profesor es el que verdaderamente hace el cambio real dentro de la clase. Nosotros tenemos que decir en ese sentido, o yo, desde luego, mi experiencia es que el profesorado en Castilla y León crea iniciativas, es un profesorado activo. De forma general hay particularidades, pero de forma general el profesorado activo, es un profesorado que crea iniciativas. Y ahí tenemos centros que en Castilla y León están catalogados como centros tecnológicos. Ahora mismo se van a poner en marcha, según dijo el consejero el otro día, los centros BIT. Bilingüismo, inclusión y tecnología. Son tres temas que muchos centros ya los están poniendo en marcha. Eso puede perfectamente salvar ciertos escollos que en este momento nos tenemos y nos encontramos. Pero se les está formando, se les está cuidando, me parece bien, y de hecho los resultados de PISA siempre el consejero de turno dice que es gracias precisamente a los profesores, que son los que tiran del carro, pero yo no sé si se les trata acorde con ese esfuerzo que hacen y tienen la posibilidad, por ejemplo, de formarse y desarrollarse para seguir mejorando en la educación. Yo creo que muy deficientemente. Lo digo, digamos que la administración pues, sí que carga los acentos sobre ciertas cosas, pero la realidad es que la formación del profesorado, al igual que los proyectos de iniciativas varias, yo por lo que conozco, generalmente son dirigidos desde arriba. Quiere decir, las iniciativas que prosperan son las que señala el puesto de la administración superior que tienen que salir, y si no, no salen. La formación del profesorado, se gastan un montón de recursos en cursos que no dan ningún contenido de la materia de cada profesor, se dan nuevas tecnologías, que si pizarras digitales o la moda que en ese momento se haya planteado que tiene que entrar en los institutos o en los colegios, y sin embargo al profesor en su formación se le deja absolutamente desvalido, ¿no? Yo, por ejemplo, como profesor en Soria, no tengo la oportunidad de participar en un curso de mi disciplina científica de la filosofía, porque en Soria, evidentemente, no hay ese tipo de cursos, y no me van a dar nunca permiso para ir a un curso a Valladolid, a Madrid, o donde esos cursos se desarrollan. Me van a dar cursos, sí, sobre cuestiones tecnológicas, pizarra digital, pero yo no me voy a formar como filósofo, que es la materia que estoy dando. En ese sentido, sobre todo en el caso de Soria, por ejemplo, sufrimos una insularidad tremenda. Quiero decir, estamos ahí apartados de cualquier... Habría que hacer un caso aparte de Soria, pero en todo, en comunicaciones y en muchas otras cosas. No sé si también es cierto, pero lo cierto es que no se provee una vía de formación en la disciplina científica para el profesorado. Es muy difícil encontrar un curso dirigido específicamente a eso. Y el profesor, su autoridad, ¿no?, que hablamos mucho de las leyes de autoridad, la única autoridad que tiene es su saber. Y es el centro de la escuela, tiene que ser el saber y cuidar el saber, creo yo. A los padres, te iba a decir que a los padres la formación de los profesores apenas nos llega. Nosotros vemos todos los años la misma rutina. La misma rutina.
¿El currículum qué es? ¿Demasiado grande? Pues no sé, pero la formación no llega a las familias si realmente se está haciendo. Nos queda muy poco tiempo, suena la campana y aprovechamos para cambiar de tercio. Estamos también con la reválida, es verdad que se han encontrado muchísimos problemas de incertidumbre, de incluso llegar a últimos de junio, no saber cómo se podía evaluar, si tenían que hacer exámenes. Pero quiero dejar encima de la mesa si estáis en contra de que se evalúe, de que se hagan exámenes, porque desde los profesores se ha hablado también que la evaluación la hacen los profesores, otros en cambio que consideran que no está mal saber cuál es el nivel que tienen y saber qué carencias tienen esos alumnos para poder mejorar. Reválidas sí, reválidas no, a falta de que sepamos exactamente cómo van a quedar en algunos ciclos. Sí, vamos a ver, las pruebas externas creo que, no es que lo diga yo, sino que los informes de carácter internacional, de la OCDE, de McKinsey, de otros informes del BBVA, establecen que una de las condiciones para que se establezca calidad es necesario evaluar. Evaluar al profesorado, evaluar al alumnado, y evaluaciones externas. Las evaluaciones que ahora se realizan como consecuencia de la LOMCE, tercero, sexto de primaria, las que este año van a entrar en funcionamiento, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, desde mi punto de vista deberían de tener valor única y exclusivamente para conocer cuál es la situación que tiene el alumnado al objeto de poder determinar si hay que tomar alguna decisión para conseguir que aquellos que pueden estar retrasados mejoren. Pero no para pasar de curso, por ejemplo, no deberían ser para pasar de curso, exactamente. Esa es Estoy de acuerdo con él, siempre ha habido pruebas de diagnóstico y que se quedarán ahí, en pruebas de diagnóstico. No que te hacen una prueba, por ejemplo, la de cuarto de la ESO, después de pasar 4 años aprobando sus cursos, si suspendes la prueba, no titulas. Entonces, es lo que no estamos conformes. Si yo he pasado los 4 años y he sacado buenas notas, aunque haya aprobado con un 5, pero lo he aprobado, tendré que titular. No se va a poner, es la prueba de la que me hagan, un día, una hora, suspendo los 4 años, ¿de qué me valen? ¿De qué me valen eso? Y en segundo de bachiller pasa lo mismo. Y la de sexto figura en el expediente, que existan pruebas de diagnóstico, pero como han existido anteriormente, de diagnóstico, nada más, que no sean académicas. Hombre, yo creo que las reválidas, tal como ha sido diseñadas, son un despropósito completo. Además, hacen inconsistente todo el sistema educativo, en el sentido en el que la palabrería de la administración es, pues como decía antes, iniciativa, creatividad, emprendimiento, tal, métodos libres, y sin embargo al final, ¿qué tenemos? Que hay una prueba final, un examen, el examen clásico, pero además en su dimensión más dantesca, ¿no? Que al final, o sea, toda esa palabrería va a parar a lo mismo no, a peor, ¿no? Quiero decir, no podemos jugar a todo, ¿no? El lenguaje de la pseudopolítica es jugar a todo. Yo voy a jugar a la creatividad y no sé qué, pero voy a hacer un examen ahí que va a ser necesario para conseguir el título. Desmotivando también a los que están en los cursos inferiores. Claro. Porque dicen, ¿de qué me vale a mí aprobar ahora si cuando llegue ahí voy a estar en las mismas? Entonces, claro, están desmotivando al alumnado. Y estamos con la diversidad, el conocimiento del alumno, de sus circunstancias personales. Al final todo es un examen. No sé, Mario, es que sabes. Perdón. Sí, bueno, yo quiero decir que las pruebas externas de evaluación siempre deben ser positivas. Y ser positivas significa que sean pruebas que también fomenten la creatividad. No pasa nada, no es necesario que sea una prueba tipo examen perfecto, puede ser una prueba que también fomente la creatividad, incluso en la propia prueba. Las pruebas no son malas en sí mismas, pueden ser malas si están mal concebidas y si se les da el valor, un valor que no deben tener. Pero las pruebas externas de evaluación, si es que antes solamente existía una, las PAU, al finalizar el bachillerato, yo creo que hay que intentar ver dentro de los saltos de nivel, ver cómo está el alumnado, cómo están los centros, y si hay que tomar alguna decisión, por lo menos que las puedas conocer en ese momento, que es el momento de tomar decisiones y mejorar la situación que pueda ser negativa o nefasta. Nos tenemos que ir. Solamente una frase, va a ser complicado intentar resumirlo en una frase. Lo hablábamos al principio de este programa, la sobreprotección que parece que tenemos los padres, queremos que sean felices
y desde algunos puntos filosóficos nos dicen que esa felicidad tampoco es bueno, porque la realidad pues al final es otra y les podemos crear frustraciones en el futuro. No sé si estáis de acuerdo con ello, que tenemos demasiada sobreprotección, que a lo mejor nosotros no la tuvimos cuando éramos niños y queremos que no les falte absolutamente de nada y podemos complicarles en el futuro. Si lo podemos en una frase. Sí, yo me remitiría a lo de antes, que he dicho antes, quiero decir, responsabilizar a la escuela de algo tan grande como es la felicidad de un niño y de todos los niños es algo monstruoso. Quiero decir, en una sociedad que está abocando a mucha población a la infelicidad, no podemos pensar que un reducto como es la escuela va a hacernos felices. O sea, lo que tenemos que es actuar sobre la sociedad, sobre la política. En la escuela, ¿qué podemos hacer? Creo yo, cuidar ese tesoro que es fundamental para la felicidad, que es el conocimiento, que es el saber, que nos hace personas completas. Bueno, hay algunos que dicen, huye del profesor que haga feliz a tu hijo, en el sentido de que, bueno, los profesores están para lo que están, no están para hacer felices a los hijos. Yo creo que no tenemos protección sobre los niños. ¿Tenemos ¿Sobreprotección? ¿Sobreprotección? No, no lo creo, no. Intentamos estar con ellos el máximo tiempo posible. Es más, preferíamos tener más horas libres para poder estar con ellos, llevarlos a los parques, que jueguen, que se aburran un rato, y eso hoy día no lo tenemos. Una frase solo. Yo les diría a los padres, ahora jóvenes que tienen críos de 6, 8, 4, 12 años, no estéis sobre vuestros hijos, estar al lado de vuestros hijos, para aquello que necesitan. Eso es lo que les diría sobre ese tema. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y mucha suerte en este curso académico, porque el futuro de nuestros hijos también será el futuro nuestro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en este curso académico en los distintos niveles y veremos cómo finalmente se soluciona la ley de la LOMCE y si los políticos son capaces de ponerse de acuerdo, primero para lograr que haya un gobierno y después para que haya un pacto por la educación, por el bien de este país. Volvemos el próximo martes a las 9:30.